de corazón. Amén. Y salva a los contritos de espíritu. Vamos a leer nuevamente Salmo 34, 18, dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y el título del tema es Esperanza contra la depresión. Mis queridos hermanos, si hay algo que nos da la diferencia entre muchas cosas, es la esperanza. Porque la Biblia nos dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Dios. Una persona me decía: tengo miedo de entregar mi corazón a Cristo, puesto que he escuchado que cuando uno entra en una iglesia vienen muchos problemas. Yo le decía a esa persona: mira, sea que entres o no entres en la iglesia, los problemas siempre van a venir. Van a venir sufrimientos, van a venir aflicciones. De hecho, el mundo está siendo sometido a una prueba terrible. Sin embargo, la diferencia es que cuando el cristiano tiene una prueba, el cristiano mira las pruebas con los ojos de la esperanza, con los ojos de la fe. La depresión. La depresión es uno de los más grandes asesinos de nuestro tiempo. Esto afecta a 50 millones de personas en los Estados Unidos, y estamos hablando que en el mundo entero está afectando también a miles de millones de personas. Y ha aumentado en nuestros días a un 400% desde 1987. La depresión está asociada con el suicidio, el divorcio, el fracaso en el trabajo, enfermedades del corazón. También está ligado a la demencia. Hay personas que se vuelven locas tan solo porque no han podido superar la ansiedad ni tampoco la depresión. Por eso se vuelven locas, la mente ya no da más y hay un cortocircuito en el cerebro y la persona entonces se descompensa. Pasa días sin dormir y al no dormir, la mente ya no empieza a actuar ordenadamente, coherentemente. La depresión duplica el riesgo de sufrir del mal de Alzheimer. En mujeres se duplica este riesgo por la depresión y en los hombres se cuadruplica el mismo riesgo en los seres masculinos. Así que un 23% de las mujeres entre las edades de 20 a 60 años de edad están tomando antidepresivos. Note que hay mujeres entre 20 a 60 años de edad tomando antidepresivos. Y de igual manera, entre los hombres también hay un alto porcentaje de hombres también tomando antidepresivos. El riesgo de la depresión también aumenta significativamente después de los 65 años de edad. Así que vemos entonces que muchas personas están padeciendo producto de la depresión. La depresión es una tristeza que no has podido superar. Es cuando la persona siente un no sé qué en su corazón, en su alma, que se acuesta, no puede dormir, tiene pensamientos negativos, está abrumada por ese tipo de pensamientos, de tal manera que no puede conciliar el sueño, no puede sentirse en paz, siente miedo, siente estrés, siente cansancio, a veces se le va el apetito. Estos son algunos de los síntomas. No tiene ganas de comer, a otros le da la ansiedad por comer mucho. Todos pasamos por ansiedades, pero una depresión es algo que realmente la persona llega a tantas tristezas que no ha podido superar, de tal manera que llega a ese nivel de una depresión. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para vencer la depresión? Según la Biblia, vamos a leer varias citas bíblicas, vamos a buscar el libro de las Lamentaciones para encontrar estos importantes consejos bíblicos sobre cómo vencer la depresión. En primer lugar, vamos a leer Lamentaciones capítulo 3 y los versículos del 19 al 24. Lamentaciones, el capítulo 3 y los versículos del 19 al 24 dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Note que aquí dice, acuérdate, y en la versión, me gusta la versión Dios habla hoy. Y dice la versión Dios habla hoy tal como lo dice en hebreo. En hebreo usa la palabra
Sajor y Secor, que significa recordar, recordaré. O sea, en otras palabras, que hay una preocupación o algo malo que ha pasado en tu vida que tú siempre lo estás recordando. Siempre tu mente vuelve y vuelve y se repite y se repite y se repite y se repite y sigue repitiéndose lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y la persona va guardando sentimientos negativos, quizá de odio, rencor, falta de perdón, y eso va repitiéndose y repitiéndose de una y otra manera. Por eso dice la versión Dios habla hoy, y me gusta esta traducción porque dice, recuerdo mi tristeza y abandono. Me pongo a pensar en ello y el ánimo se me viene abajo. ¿Cuántas personas empiezan a sentir lástima por sí mismos? Sienten lástima de lo que les han hecho. Sienten lástima por el maltrato que han tenido. Sienten lástima de sí mismos por el abandono. Y esa conmiseración propia, esa lástima que sienten de sí mismos, los lleva a llorar y a llorar y a llorar y a sentirse los más desdichados de este mundo. Pero mi querido hermano y hermana que me escuchas, hay una solución. Porque en la Biblia dice que aún nosotros no hemos sufrido hasta la sangre como Cristo sufrió. Y un día, un amigo cuando vio que me trataban mal y que era una situación muy difícil porque era un trato muy severo, muy duro. Y él mismo me dice, qué mal te han tratado, qué injusticias han hecho contigo. Y yo le dije a él, mira, si a Cristo le gritaron crucifícale, ¿por qué a mí no me pueden hacer lo mismo? ¿Cuántas veces nosotros pasamos por situaciones difíciles? Quizá la depresión viene por una enfermedad que tú no has podido sobrepasar. Pero tú tienes que sobreponerte a eso y dejar de pensar ideas negativas. Tienes que empezar a mirar las cosas desde la perspectiva divina, con los ojos de la fe. Como una señora, más adelante vamos a hablar de cómo se pudo curar de un cáncer, solamente venciendo la depresión. La depresión es algo que nos agobia a diario, pero nosotros podemos vencerla si nosotros afrontamos esta situación desde la perspectiva divina y utilizando los mecanismos que aparecen en la palabra de Dios. En segundo lugar, nosotros triunfamos sobre la depresión cuando recordamos nuestra esperanza. Cuando recordamos nuestra esperanza. Vamos a leer entonces el versículo 21 de Lamentaciones capítulo 3. Y voy a leer una cita muy interesante de la versión Nácar Colunga, que es tal cual lo presenta la versión hebrea, y es lo que nosotros debemos tener presente cuando vienen este tipo de situaciones. Voy a conectar el audífono puesto que está lloviendo y no se escucha muy bien. Bien, ¿me escuchan? Hola. Sí, perfecto. Amén, gracias hermano. Entonces, triunfamos sobre la depresión cuando recordamos nuestra esperanza. Dice la Nácar Colunga, traeré a la memoria lo que pueda darme esperanza. O sea que nosotros debemos traer a la memoria lo que nos puede llenar de esperanza. No, ya hemos visto que no debemos sentir lástima de nosotros mismos. No debemos ponernos en lugar de víctimas. Tú y yo no somos víctimas. Tú y yo somos victoriosos. Amén. En Cristo Jesús dice la palabra que aún el hambre, el peligro, la desnudez, la espada, tantas aflicciones que padecemos en este mundo, dice la palabra de Dios que nos hacen más que vencedores. Hemos estudiado un tema muy importante en el mes de mayo que se llama la resiliencia familiar y nosotros podemos superar cualquier situación. Dios nos hizo para superar cualquier situación. Y el apóstol Pablo mismo lo dice. Vamos a buscar Filipenses en el capítulo 4 y el versículo 12. Filipenses 4, en el versículo 12, dice así la palabra de Dios. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto. Filipenses 4:12 dice así la palabra de Dios. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En otras palabras, sé sufrir humildemente,
sin tener lástima de mí mismo. Puedo superar cualquier situación. Sé también tener abundancia, ya sea en la riqueza o en la pobreza. Yo sé superar cualquier situación. Pero hay personas ricas que han tenido mucho dinero y no han podido superar la crisis que los lleva a una pobreza. Cuenta una historia de una familia en Francia que ellos iban a suicidarse y esta familia ya, como tenía mucho dinero, de repente llegó un colportor. Esta familia estaba sufriendo porque el padre estaba en la ruina, en la bancarrota. Les iban a quitar la casa y todos los bienes que tenían e iban a quedar ellos entonces en la calle. Francia es uno de los países más caros del mundo. Podríamos decir que es el más caro de Europa. Y esta familia se iba a suicidar y el padre había hecho un jugo de naranja en ese desayuno, pero le había echado cianuro para que todos tomaran el jugo de naranja y así todos murieran sin ver la desgracia que iban a padecer. ¿Cuántas personas no saben, no tienen la resiliencia para superar la pobreza? Pero Pablo decía, sé vivir humildemente y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Mi querido hermano y hermana, esta familia se iba a suicidar, pero de repente se escucha en la puerta alguien que está llamando. Era un colportor. Cuando el colportor entra, mira la cara de aquellas personas, ve la honda tristeza que tenían y mientras él iba dando el mensaje, les iba hablando de Jesús. El Espíritu Santo lo estaba usando porque Dios quería salvar la vida de esa familia. Y aquel colportor les habló del amor de Dios, les habló de la resiliencia del cristiano, de que podemos superar cualquier condición, que Cristo nos ama y que podemos volver a empezar. Las palabras de este colportor fueron tan poderosas, tan sencillas, tan llenas de amor, que aquel hombre le confesó al colportor que se iban a suicidar. Y ahí lo tenían el cianuro en el jugo de naranja que iban a beber. En cada vaso estaba el cianuro. Pero gracias a Dios que llegó este hombre en un tiempo tan propicio y aquella familia se convirtió y entregó su corazón al Señor. Y gracias a Dios, hoy son la familia más feliz del mundo. Cristo nos hace felices. Y no es que no vayan de venir, no van a venir tribulaciones, sí van a venir, porque Cristo dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero debemos confiar porque el Señor Jesús ha vencido al mundo. Por eso Pablo dice aquí, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y dice el 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Miren qué maravilloso ejemplo de Pablo. Cuando fue apedreado en Tarsis, cuando fue apedreado, perdón, en Listra, y ahí estaba Timoteo, la abuela Loida y la madre Eunice, y estaban llorando porque vieron el charco de sangre y pensaban que ya lo habían asesinado. Pero cuando Pablo se levanta y ve el charco de sangre, mira todo su cuerpo magullado, el dolor que siente por las pedradas que le dieron. Sencillamente él se sacude la ropa, se levanta y dice, vamos a seguir hacia adelante. Nada puede detener a un cristiano que tiene en vista esta maravillosa esperanza. Como hemos leído en la Biblia Nácar Colunga, dice aquí la palabra de Dios, traeré a la memoria lo que puede darme esperanza. Tú y yo debemos traer siempre a la memoria lo que nos puede dar esperanza. No mires el pasado, no mires los errores, no mires las espinas entre las rosas, entre las flores, no mires las espinas, mira lo hermoso del jardín del Señor. Un grupo de especialistas recomiendan que para salir de la depresión también la persona debe hallar motivos para hacerlo. Pablo hallaba motivos en Cristo. Todo cristiano sabe que no hay un sufrimiento tan grande como el sufrimiento de Jesús. Entonces, si tú comparas tu sufrimiento con el de Cristo, verás que tu sufrimiento no es nada en comparación al de Él. Pero aún así Él siente tu dolor, porque Él llevó sobre sí
todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades. Y dice Isaías 53, que por su llaga hemos sido sanados. Amén. En tercer lugar, triunfamos sobre la depresión cuando vemos la misericordia de Dios. Vamos a leer Lamentaciones capítulo 3 y los versículos 22 y 23. Lamentaciones capítulo 3, en los versículos 22 y 23, dice así la palabra de Dios. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Note que Dios castiga o Dios permite ciertas situaciones en tu vida y en mi vida, pero es con un propósito, porque la Biblia dice en Romanos 8:28 que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo lo que te pasa es por tu bien. Si te enfermaste del COVID, es por tu bien. Si te viene un problema terrible, una enfermedad que te puede llevar a un cáncer o a otra enfermedad terrible, es por tu bien. Si ha pasado una tristeza en tu vida, un revés en tu vida, es por tu bien. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pongámonos a pensar en esto. O sea que aún en lo que nos pasa, vemos la mano de la misericordia de Dios. Porque Él es el que nos da la fortaleza. Él es el que nos consuela en nuestras tribulaciones. Él envía su Santo Consolador, su Santo Espíritu, y nos llena de motivación aún en medio del dolor. Mi querido hermano y hermana, y dice aquí también, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, y dice, y grande es tu fidelidad. Grande es la fidelidad de Dios. Dios es fiel, nosotros podemos fallar. Tú puedes tener un amigo, una amiga, una persona que tú amas, que te puede abandonar en el momento en el cual tú más necesitas a esa persona. Pero Dios nunca te va a abandonar. Él siempre está a tu lado y Dios llena cada espacio vacío del corazón. El único que puede hacer feliz a una persona es Dios. Si tú te casas con una persona porque quieres ser feliz, estás teniendo una motivación equivocada. Estamos en Cristo porque Él es el que nos hace felices. Es Cristo el que le da la felicidad al hogar. Es Cristo el que le da sentido a la familia. Es el Espíritu de Cristo el que nos une. Y es el Espíritu de Cristo el que nos da un propósito a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestro peregrinaje cristiano. Sin Cristo nada podemos hacer. Sin Cristo la depresión puede agobiarnos y llevarnos hasta la muerte. Pero con Cristo en nuestros corazones no hay depresión que nos pueda derrotar. Pase lo que pase, siempre nos vamos a levantar y vamos a salir adelante. Mejor que antes, con una fe más firme, más fortalecida, una fe robusta, una fe que no se quebranta, que no se conmueve, una fe que no cede ante las terribles pruebas de esta vida. Ese es un cristiano, el que está en Cristo, porque Cristo es el que nos ayuda a vencer la depresión. Y en cuarto lugar, triunfamos sobre la depresión usando de la fe, cuando tenemos la fe en Jesucristo. Lamentaciones capítulo 3 y los versículos 24 al 26 dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. ¿Cuál es tu porción? ¿Será una porción económica, material? Si tu porción es material, lo material se pierde. De la noche a la mañana puedes perderlo todo en un solo día. Recuerdo en un seminario que se nos dio en Nicaragua con el pastor Pablo Unger, cuando era líder juvenil, y él decía, rápido, rápido, mi querido hermano, ahora vamos a hacer esta dinámica. Imagínate que estás con tu familia y se muere tu papá o tu mamá. ¿A dónde irías? Entonces lo ponía así, de esta manera, hasta que finalmente moría tu esposa o el esposo, la persona que tú más amas, moría y tú quedabas solo. ¿Con quién vas a quedar? ¿Quién te va a fortalecer si quedas solo? Y en la dinámica comprendimos que sin Dios nada somos. Si tú no te aferras a Cristo,
La depresión te va a destruir. Si no colocas tu hogar en el fundamento de Cristo, la roca eterna, todo es como si construyeras una casa sobre la arena. Porque cuando vienen las tempestades, cuando vienen los vientos huracanados y chocan contra la casa, la destruyen. Pero si tu casa está firmemente sobre la roca, nada ni nadie te podrán destruir. Mi querido hermano y hermana, Cristo es la solución a la depresión. En el versículo 25 dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Tenemos que esperar en silencio, sin quejarnos. Muchas veces nos quejamos, pero lo que tenemos que hacer es presenta tu queja al Señor, al único que te puede ayudar en tu situación. Si tienes una amistad y se lo cuentas, eso es bueno, porque es un apoyo. Sin embargo, el único que te puede ayudar en tu situación es Cristo Jesús. Uno de los más grandes predicadores de todos los tiempos fue Charles Spurgeon. Este hombre era tremendo, predicaba y millones de personas se convertían, se bautizaban. Esto fue del año 1834, donde él vivió hasta el año de 1892. Y durante su ministerio fue llevado a una severa depresión. Arnold Dalmer escribió en una biografía del príncipe de los predicadores diciendo que no se sabe el motivo de su depresión. Y explica que hay calabozos debajo de los castillos de la desesperación. Él estaba en ese calabozo. John Bunyan describe la depresión de esta manera. Cuando peregrino y esperanzado fueron metidos en un calabozo en la profundidad del castillo de la desesperación. Y ambos lloraban día y noche, susurraban de dolor. El gigante llegaba y les pegaba todos los días, los torturaba. Hasta que esperanzado le dijo a peregrino, pero ¿por qué estamos llorando? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estamos así sufriendo? Si tenemos la llave. Peregrino le pregunta, ¿y cuál es la llave? Y dice, la llave es la fe. Mi querido hermano y hermana, la llave para vencer la depresión es la fe. Aprende a confiar en Dios. Aprende a confiar en el Señor. Aprende a confiar de que Él nunca te abandona, que en tu momento más difícil, Dios está contigo y lo que Él hace es por tu bien. Ahora en la tierra quizá no tengamos respuestas, pero en el cielo escucharemos las respuestas porque entenderemos nuestras aflicciones. ¿Cuántos queremos confiar en Dios? ¿Cuántos queremos decirle, Señor Jesús, ayúdame a vencer cualquier situación en mi vida? Todo lo puedo en ti que me fortaleces. Que Dios les bendiga a cada uno de vosotros. Es mi deseo y oración. Amén.